Los efectos de las sanciones impuestas por Occidente contra Rusia ya se sienten en la región latinoamericana. Las restricciones contra Moscú han sacudido los mercados de exportación y han provocado problemas en las cadenas de suministros, además del impacto en los bolsillos de la población. Entre los países más afectados se encuentran Ecuador, Brasil y México. Vamos a ver este tema con nuestra compañera Aliana Nieves para que nos comente cuál es el impacto que tienen estas sanciones en América Latina. ¿Qué tal, Aliana? ¿Qué tal, Carla? Así es, vamos a hablar sobre este impacto porque Rusia no es solamente un gran exportador de recursos energéticos, del petróleo, de gas, como hemos hablado con anterioridad, sino que también tiene vínculos comerciales con otros países del mundo en otras esferas. Vamos a hablar sobre América Latina, tú ya lo adelantabas, y sobre cómo está afectando esta guerra al sector alimentario. Una de las naciones más golpeadas es Ecuador, tu tierra, Carla. Allí el banano, una fruta muy popular en este país, se está viendo afectado el sector de la exportación de esta fruta. Cosechados y listos para exportar, los plátanos destinados a Rusia no tienen a dónde ir. No estamos hablando de un importador, en este caso el gobierno ruso, el Estado ruso, cualquiera. Hablamos de que el país compra el 20% de la producción nacional de Ecuador. Es muchísimo dinero, son una cifra que ronda los 700 millones de dólares. Ucrania también importa mucho banano, mucho plátano. De Ecuador, en este caso, es el 13%. Explican que además está en peligro el puesto de trabajo de unas 50.000 personas. Otros elementos que también se han visto afectados en la exportación desde Ecuador hacia Rusia, aquí lo vemos, no solamente los plátanos, sino también alimentos como los camarones, las flores, el pescado y el café. Explican que la dificultad radica en que se ha devaluado el rublo y que también hay peligros en muchas ubicaciones portuarias hacia las cuales se dirigen estas cargas, Carla. Y es que todos estos productos son parte de la base de la economía ecuatoriana, pero también hay otros países afectados. Hay también otras naciones que se han visto golpeadas, lo vamos a ver acá. Por ejemplo, Paraguay es uno de estos países que exporta carne bovina, muchísima carne a Rusia. Hablamos de que este país es el segundo mercado de la carne de Paraguay con 100.000 toneladas anuales, el 20% de la exportación de este alimento. Allí dicen que el bloqueo por parte de Estados Unidos al acceso bancario por parte de Rusia al mecanismo SWIFT, que como sabemos es el intercambio de datos interbancarios, pues los ha visto imposibilitados para cobrar el dinero por parte de Rusia por esta carne. Brasil es otra de las naciones afectadas. Aquí vemos que también es muy larga la lista de bienes que exporta Brasil hacia Rusia. Y por último vamos a hablar de México, porque México exporta a Rusia en principal manera pues piezas de repuesto de automóviles, pero el 20% de la economía está bajo riesgo por el conflicto en Ucrania. En este caso, ¿por qué? Porque México importa desde Rusia gran cantidad de fertilizantes, por lo cual entonces este sector agropecuario y la producción podría verse muy fuerte golpeada por esta guerra en Ucrania y también por las sanciones contra Rusia, Carla. Vimos que son los trabajadores los más afectados ahora en América Latina. Los más pobres también. Muchas gracias, Aliana. Y hemos hablado con el analista internacional Carlos Pazmiño. Opina que en el caso de Ecuador es la clase trabajadora la que paga las consecuencias del conflicto ucraniano y las sanciones contra Moscú. Esta crisis que se ha generado por medio de la guerra y por medio de las sanciones a Rusia, en realidad le está pagando la clase trabajadora ecuatoriana. Esto se traducirá de forma ineludible en despidos, en recortes salariales, en contexto con una serie de medidas ampliamente regresivas en materia laboral. Evidentemente, si hay una crisis y si se encuentran más de 1 millón de cajas de banano sin exportar, si hay una pérdida de más de 1.200 millones de dólares aproximadamente, esa crisis no la va a pagar el sector empresarial. Esa crisis se va a sentar sobre los hombros de la clase trabajadora y el pueblo en general. La consecuencia fundamental será la agudización de las contradicciones económicas del interior, de la oposición, digamos, de la sociedad civil organizada, de la clase trabajadora principalmente con los grupos empresariales, y dependerá principalmente de la forma de gestión del Estado de cada país de América Latina y la forma en la que éste pueda afrontar la crisis derivada de la guerra.